Vamos a retomar la prédica del domingo pasado, para que ha venido Jesús al mundo. Habíamos visto y decíamos, ¿no?, en ese momento que el Señor había venido a salvar al mundo y Él es el Salvador del mundo. En Juan capítulo 12, versículo 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Recuerdan que veíamos esto? Él vino a salvar al mundo. Ahora, vino a salvar al mundo. Ahí el mundo son todas las personas, la humanidad. Pero la salvación viene por la fe en Jesucristo. Él vino para todos. Pero no todos van a creer en Jesús. No todos creen. Algunos lo van a seguir rechazando. Porque cuando vino la primera vez no había venido a juzgar, había venido a salvar. Cuando venga la segunda vez va a venir a juzgar. ¿Qué va a juzgar? ¿Qué juzga? La palabra. Lo que Él decretó es lo que va a juzgar, su palabra, lo que salió de su boca. El juez actuará como por su declaración actual. Va a actuar el Señor en su segunda venida por lo que dijo. Porque esa palabra que dice, mi palabra permanece, no cambia. La palabra del Señor permanece para siempre. Habíamos visto que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿recuerdan? Ir pues y aprender lo que significa misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que se cree justo, la verdad que no necesita arrepentimiento para sí mismo. El que se cree y el se concibe pecador y que necesita a Dios, solamente puede entender en su corazón la necesidad de salvación, la necesidad de arrepentimiento, que es un don de Dios, es un regalo más como la fe. Y sin embargo hay un acercamiento, ¿no? Porque el Señor nos viene a ofrecer el plan de salvación y nosotros creemos, ¿no? Hay un paso de fe que damos o que no se da. Habíamos visto que vino para que tengamos vida en abundancia, ¿recuerdan también? El ladrón dice no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida en abundancia, una vida eterna, la vida eterna en abundancia, que eso también se ve hoy reflejado por la presencia de Dios en nuestro corazón y por los beneficios y por los favores, por la gracia de Dios obrando hoy. Y que la vida eterna se va a consumar va a completarse cuando estemos cara a cara con Él, y va a terminar por completarse, por consumarse cuando estemos resucitados, cuando el Señor nos haya resucitado, para pasar una eternidad junto a Él. Y vino también para que no permanezcamos en tinieblas, ¿recuerdan? Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuál es la tiniebla? La tiniebla es la incredulidad. En la incredulidad permanecemos en tinieblas, engañados por quién? Por el príncipe de la maldad, de las tinieblas, que es Satanás. Pero cuando hay luz en nosotros, esa luz que es la doctrina de Cristo, que es Cristo mismo iluminando la mentira. ¿Cómo confrontamos nosotros la mentira del diablo? Con la verdad de Cristo. Cuando nosotros, por medio de la palabra, iluminamos la mentira de Satanás, enseguida todo nos queda claro y tenemos discernimiento y sabiduría en Cristo Jesús. Había venido también el Señor, dijimos, para dar testimonio a la verdad, ¿recuerdan? Lo que leímos recién hace un ratito. Cuando le dice Pilato, ¿no?, ahí en el pretorio, un poco antes de la crucifixión: luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, o dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea que nosotros
Como somos de la verdad, oímos la voz de Cristo. Y si oímos la voz de Cristo, obedecemos a Cristo y estamos tranquilos. Hay paz en nuestro corazón, debe haber paz en nuestro corazón. Pilato no estaba preparado ni siquiera para ver ese reinado espiritual que traía y por el cual llegaba el Señor. Estaba todavía en una mentalidad puramente carnal, sin fe. Ahí debatiéndose en sí mismo o consigo mismo a ver si el Señor había venido para establecer un reino terrenal. Porque aún los apóstoles no entendían bien. Habíamos dicho también que había venido para traer paz, ¿recuerdan? Que no es una declaración universal de paz, ¿eh? Es la buena voluntad y esperanza y favor para con los hombres que creen en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Buena voluntad para los hombres que creen en el nombre de Jesús. Habíamos dicho que vino para cumplir la ley, ¿recuerdan? En Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué vino el Señor? A cambiar la distorsión que había habido de la interpretación rabínica de la ley. Pero la ley moral, nuestro deber moral, nuestro cumplimiento de la ley, no para salvación, sino nuestro cumplimiento moral de la ley, podemos hacerlo hoy por Cristo, ya no para salvación. Porque la salvación es por gracia, es por fe. Recuerdan que habíamos visto ahí en Mateo capítulo 22, versículos 37-40, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, cumplimos con la ley. Pero no cumplimos con la ley, porque no cumplimos con la ley para ser salvos, cumplimos con la ley, con toda la ley, los profetas, con todo lo escrito en cuanto a ¿qué? A la regla de conducta moral. Porque como el que ama no puede hacer mal. El que ama hace bien al hermano, entonces cumple con la ley. Interesante esta, ¿no? ¿Cómo estamos amando? Porque Jesús vino al mundo para esto también, para que cuando creemos en Él y Él mora en nosotros podamos amar a Dios y amar al prójimo como Él quiere que amemos. ¿Cómo estamos amando hoy al prójimo? ¿Cómo estamos amando hoy a Dios? Porque amar al prójimo y amar a Dios tiene que verse en actos también. Hay una obra que sale de un corazón transformado por Cristo. Habíamos visto también que ha venido el Señor para revelarnos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Recuerdan ahí en Juan capítulo 14, versículo 9b, como Felipe que nos muestre, mostrarnos al Padre y te creeremos. El que me ve a mí, al Padre. Él vino a revelar al Padre. Conocimos la misericordia y el amor de Dios en Cristo Jesús. Dios se hizo carne, ese logos, ese verbo, esa palabra de verdad, se hizo carne. El verbo, el logos se hizo carne. Y habitó entre nosotros y nos reveló al Padre. Porque al Padre nadie le vio. Pero a Cristo se le vio, lo vemos, sabemos su obra. Y Él es Dios. Y reveló al Padre. ¿Cómo? Muéstranos al Padre. Y ahora sí vamos a seguir un poquitito más. ¿Y para qué vino también Jesús?
para ser ejemplo para nosotros. Jesús vino para ser ejemplo para nosotros, para hacer la voluntad del Padre. No, cuando Él hace la voluntad del Padre, Él es un ejemplo para nosotros, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Dice en Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Mateo capítulo 12, versículo 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Qué importante esto, ¿no? Entonces, la necesidad de entender a Jesús como un ejemplo para nosotros. Y en este sentido, el ejemplo es de sumisión a la voluntad de Dios. Él se sujetó al Padre y cumplió, consumó todo. Consumado es, terminó, hizo la obra completa. Y todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, y mi madre, y mi padre, ¿no? ¿Se acuerdan que te buscan tu padre y tus hermanos, tu madre y tus hermanos? Acá, tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son? Mi padre, mi madre. Bueno, los que hacen su voluntad. Nos da un estatus ahí de familiar, ¿no? Como no solo de hijos, sino de padre, de hermano, de filiación. Hay una filiación importante, ¿no? ¿A qué vino? Vino para ser ejemplo para nosotros. Dentro de lo que es el ejemplo es para hacer la voluntad del Padre, nosotros hacer la voluntad de Dios, pero también vino para servir. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. O sea que Cristo añade a la obediencia a Dios, a la sumisión a la voluntad de Dios, añade el servicio. Y es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo estamos sirviendo? Él vino para enseñar a sus discípulos humildad y modestia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la humildad y en la modestia nosotros podemos renunciar a nuestros deseos. Si nosotros no tenemos una relación estrecha con Cristo, nos cuesta mucho renunciar a nuestra voluntad y copiar el ejemplo y entender ese ejemplo de modestia y humildad y de servicio y de sumisión a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de hacer prevalecer nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que yo necesito o creo que necesito y quiero. ¿Para qué otra cosa vino el Señor? Para que aprendamos de Él. No solo fue un ejemplo, sino para que aprendamos. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese versículo? Por medio y a través de su vida nos invita a que aprendamos de Él. Llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo? ¿Qué yugo nosotros debemos tomar que es ligero? La obediencia a Dios. ¿Qué cargas aligera Él? La que no podemos aligerar nosotros. Pecado, legalismo, culpa. Nos aligera esa carga. Cuando nos sometemos, tomamos el yugo de Él que es ligero. ¿Se acuerdan que el yugo es algo que era compartido entre dos bueyes y tiraban juntos? Iban juntos. Generalmente ponían uno de más experiencia, uno más fuerte con otro más joven, o uno de más experiencia y sin tanta fuerza con uno joven pero con fuerza. Y juntos tiraban. El yugo hace que tiren parejos. El Señor está al lado nuestro. Él nos sostiene.
Y nuestra carga es ligera, porque su yugo es ligero. Está en un contexto de ganar la salvación por medio de la ley, del cumplimiento de la ley. Y él dice, no, mira, mi yugo es ligero, tómenlo. Sométanse a mi voluntad, sean obedientes y van a ver que mi carga es ligera. Pero cuando hay cargas, como puede ser el servicio, como pueden ser los obstáculos, yo también se las voy a aligerar esa carga. Tomen mi yugo. Entonces vino también para que aprendamos de él y tomemos el yugo, ¿no? Llevad mi yugo, llevad mi yugo. No va a ser pesado como el de los fariseos y el de los hipócritas, que solo buscan lo externo, lo exterior. Buscan aparecer de una manera, pero por dentro no están bien. Sean obedientes, yo les voy a aligerar la carga. Hoy sentimos que estamos con cargas pesadas que a lo mejor no están aligeradas. Bueno, él nos dice, venga, es una invitación a todos, ¿no? Lleven mi yugo, sean obedientes, acepten mi voluntad para su vida, ustedes van a andar ligeros, y aún en los peores momentos que ustedes se sientan cargados, yo voy a aligerar esa carga, yo lo sostengo en las pruebas, yo lo sostengo en el servicio. Ese es el yugo del Señor que nos dice, está ligero, tomen mi yugo es ligero. ¿Por qué? Porque el otro yugo era imposible de cumplir. Jesús vino al mundo también para advertirnos, y esto lo habíamos visto un poquitito el otro día. En Mateo capítulo 10, anote por favor, versículo 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. El fin último del Evangelio, ¿cuál es? ¿Qué es? La paz. Pero el resultado del Evangelio, muchas veces no hay la paz. Frecuentemente el resultado del Evangelio es conflicto, es persecución, es matanza, es oposición. Vamos a Mateo 10:35. Mateo 10:35. En referencia al 34 que leímos recién, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y fíjense después, ¿no? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Ahí en el contexto. La necesidad de no renunciar a Cristo aún en medio de la tormenta de la oposición en la casa, en una casa, en un hogar. ¿No? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame. La necesidad de la renuncia a todo por Cristo. Aun cuando el resultado del Evangelio sea la tirantez y la disensión, fíjense la advertencia, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. ¿A quién amamos? A Dios, a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Amén? Y cuando amamos a Cristo por sobre todas las cosas, todo lo demás va a estar ordenado y nosotros vamos a estar espiritualmente ordenados y fortalecidos en Cristo Jesús.
Jesús es llamado príncipe de paz. Sin embargo, no ofrece a los creyentes una vida libre de aflicción. La paz no tiene que ver con tener una aflicción que permite Dios. La paz tiene que ver con lo que vimos un poquito antes. Tomemos el yugo. Porque así van a encontrar descanso para vuestras almas, ¿se recuerdan? No es un descanso del trabajo tanto ahí, literal. Aunque cansado que ya no es ese descanso. Ese descanso es la confianza en Dios, es saber a dónde voy, saber que estoy en paz, pase lo que pase. El Señor no me va a dejar, no te dejaré ni te abandonaré. Esa es la paz. Amén. Dentro de lo que vino, que es para advertirnos, está que vino para juicio. Juan, anote por favor, capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Pero su propósito, que fue antes, lo habíamos visto al principio, ¿fue condenar o salvar? Fue salvar. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No juzgó, va a juzgar. Su palabra va a juzgar. Lo que decretó es lo que juzga. Así como cuando decretó hágase la luz, se hizo la luz, ese decreto de su boca, ese poder de su palabra aquí, que hoy sustenta todo con la palabra de su poder, dice la palabra de Dios, es la que va a juzgar. Wow. Los que ven saben que están en tinieblas. Los que no ven creen que están en luz, pero no lo están. Si vemos, sabemos que estamos en tinieblas. Pero los que no ven creen que están en luz. Por eso no buscan a Cristo. Y ese es el problema. La salvación de algunos implica la condenación de otros. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Unos salvados, otros condenados. Una cosa implica la otra. No todos van a creer, mas toda rodilla se va a doblar. De los que creen y de los que no creen se van a doblar. Va a ser tarde. Es importante que podamos entender. ¿Recuerdan cuando Pablo decía: a los judíos me hago judío para llegar a los judíos? A los gentiles, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley para poder, ¿no? Él se acomodaba y se amoldaba hasta cierto límite, sin poner en juego la doctrina de Cristo, para poder llegar de alguna manera y llevar el mensaje. Y a veces oímos que dicen: bueno, estamos festejando la Navidad y no se sabe ni cuándo nació el Señor Jesús. Es verdad, pero se sabe que nació. Y como sabemos que nació y el mundo puso un día de nacimiento que no sabemos si es, pero importa poco eso. Lo que importa es dar el testimonio fiel de que vino Cristo, de que Cristo nació y de que Cristo vino al mundo para un montón de cosas, principalmente para salvarnos. Porque ese verbo, ese logos, se hizo carne para salvación. Entonces, cuando nos volvemos un poco legalistas, un poco religiosos, decimos: bueno, ¿qué estamos festejando? Estamos aclarando y estamos festejando. Estamos llevando al mundo y diciendo al mundo: miren que la Navidad es nativity sati, es este nacimiento de Cristo. Y aclaramos y festejamos
¿Importa el día? Miren, si hubiera sido importante el día, el Señor lo hubiera dicho en su palabra. Pero para nosotros tiene que ser importante el día. Pero son todos los días importantes cuando nos recordamos. Y debemos recordar el nacimiento de Jesús. Pero el mundo lo puso un día para fines, ¿qué? Comerciales, de todo tipo. Menos el de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros festejemos el nacimiento de Jesús. Que festejemos la Navidad, aclarando qué es la Navidad. Y la Navidad es Jesús. Amén. ¿Cuántas cosas para las cuales ha venido Jesús? Ustedes van a encontrar más si ustedes ponen a indagar en la palabra y a escudriñar. Van a encontrar para esto y por esto. Hoy vimos esto, ¿sí? Lo que el Señor puso en mi corazón en estos 2 domingos. Sigamos escudriñando la palabra para ver para qué vino el Señor, para comprenderlo, para que podamos acercarnos a Él y amarlo más. Y si lo amamos más, vamos a ser más obedientes, ¿no? ¿O no? ¿Te recuerdan? Porque el que me ama, obedecerá. Ven que hay una relación de causa-efecto, amor más obediencia, amor y obediencia. Amor parecería como igual a obediencia. Cuanto más amor, igual a más obediencia. Es casi como matemático. Cuanto más amo, más obedezco. Porque más conozco, porque más fe, porque más me centro en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, gracias porque tú has traído palabra, una palabra siempre de consuelo, Señor, la palabra de verdad, ese logos, esa palabra verdadera, Señor, como le dijiste a Pilato, Padre, que para eso habías venido al mundo, para traer la verdad. Gracias, Señor, porque también traes paz. Gracias, Padre eterno, porque también te manifestaste, Señor, para que conozcamos la misericordia de Dios, para que conozcamos el amor de Dios y para que veamos esa misericordia y ese amor plasmado en el acto de ir a la cruz. Pudimos verlo, hoy lo vemos por tu palabra, Padre Santo, y lo creemos como si lo estuviéramos viendo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Nosotros nos ponemos en tus manos. Yo te pido una bendición grande para esta congregación, Señor, para esta iglesia de tu Hijo Jesús, que todos nosotros podamos realmente querer comprenderte cada vez más, Señor, comprender tu palabra, tu voluntad para nosotros, y principalmente como cuerpo espiritual de tu Hijo Jesús, comprender la voluntad para nosotros como iglesia, Señor, como cuerpo, para poder, Señor, con nuestros dones edificar y cada vez estar un poquito más como tú quieres que estemos, como a ti te agrada. Hoy dejamos todo en tus manos, Señor. Estamos terminando este año, este ciclo, estas estaciones y días que tú has creado también, Señor. Empieza lo que es un nuevo ciclo, en poquito tiempo. Dejamos estos últimos tiempos en tus manos, estos días que quedan de este año, para que sigas bendiciendo, nos sigas guiando, Señor, y para que nos sigas fortaleciendo y sosteniendo. Queremos llevar tu yugo, Señor, porque tu yugo es ligero. Queremos obedecerte, queremos servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendición.